ayer, sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra? No usted, sino el Espíritu Santo. Donde usted gime con desesperación, ora tú a través de mí, no permita que ore yo, que lo voy a dañar todo. Úngeme tú y sé tú el que ora a través de mí. Y ahí que está la victoria. Bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 26. Tengan la Biblia abierta ahí. Romanos 8, 26. El apóstol Pablo doctrina sobre cómo era la oración de la Iglesia Apostólica. Y dijo, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mire cómo Pablo confiesa dos cosas. Que usted no sabe pedir como conviene. Y que usted y yo somos débiles para orar. Elogio, palabra sencilla. Nosotros somos un escombro, sonríase, que el Señor les ama. Bueno, no nos podemos enojar con Pablo porque lo que dijo es verdad. Somos débiles para orar y usted sabe que es así, yo también. Que suena el despertador a las 5 de la mañana y como que queremos ajoparnos más violento de lo que estábamos. Y como cundimos el asuntito del despertador y después miramos para la cama con más deseo de la cama que de orar. Esa es esta carne de afuera. Usted tiene que tener el dominio de esto o nos deshace. Somos débiles, flacos para orar. Y segundo, no sabemos pedir lo que conviene. Tendemos a pedir lo que anhela esta carne. Si hacemos eso, fracasamos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Sin oración no hay victoria, hermano. Cristo dijo, orad para que no caigáis en tentación. Terrible. Sin oración se caen los creyentes. Y Cristo mismo tuvo que orar como nadie oraba. Pero hermano, ¿cómo no tenía que orar? Cuando tenía que en un cuerpo como este morir en la cruz por nosotros. Y soportar 39 latigazos que le hicieran pedazos de la espalda por las enfermedades. Oró como jamás ninguno de nosotros ha orado, pero nos dio un ejemplo. Y hay que estudiar la vida de Jesús, su vida de oración, hermano, en los evangelios, para entender cómo es que usted y yo tenemos que orar. Sonría si se puede, no se vaya el gozo, que estamos empezando. Alaba lo que él vive. Ahora, Pablo muestra que para todo hay un secreto de victoria. Para todo. Porque los creyentes no conocemos la palabra derrota. Supone que usted la sacó del diccionario suyo hace tiempo. La palabra nuestra es victoria. Victoria. Óigalo. Victoria. Esa es la palabra nuestra. Victoria. Derrota no. Derrotado está el diablo. Esa es la palabra del diablo. El diablo dice derrota y tú dices, no, esa es la palabra tuya, la mía es victoria. Alaba, lo que el Señor le ama. Mire lo que dijo el apóstol. No sabemos orar como conviene, pero el propio Espíritu, el mismo Espíritu, Él pide por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que para tener victoria tiene que permitir al Espíritu que ore por usted. El Espíritu va a orar, Él nos va a ungir para orar, Él nos va a inspirar la oración que tenemos que hacer y Él va a orar a través de nosotros. Eso es la oración de la Iglesia Apostólica, eso era así, que el Espíritu Santo era el que oraba a través de la Iglesia. Era el que ungía a los creyentes y hacía manifestar a través de ellos la oración que Él cabía, que iba a romper las trabas del diablo. Es decir, cuando usted comienza a orar, lo primero que tiene que hacer es, Señor, que sea tu Espíritu el que ora a través de mí. No permita que lo haga yo. Hazlo tú a través de mí. Y háblale al Espíritu Santo, que es una persona. Eso no es ningún vientecito, ni ninguna fuercecita extraña, no. Es una persona que está ahí, y está aquí, y está allí, y está aquí, y está llenando esto aquí. Alabado sea Dios. Las sillas que están vacías no están vacías, están llenas de ángeles del Señor y del Espíritu Santo que está ahí. Alabado, que Él vive.
El Espíritu Santo es el que tiene que hacer a través de nosotros todo. ¿Cuánto más la oración? Es la clave de la victoria. Ahora Pablo da una de las formas de oración apostólica que el Espíritu Santo manifiesta a través de la iglesia. Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que ore a través de usted con gemidos. Que lo unja a usted para gemir. Y un gemido es como un lamento que sale por su boca. Una expresión del dolor que hay en su corazón. Porque tales o cuales familiares están perdidos. O tales o cuales personas tienen SIDA. Hay tantas cosas que nos hacen sentir dolor. Y usted gime como una expresión de que hay ese dolor ahí dentro. Los judíos en todas las épocas, aún sin el Espíritu Santo, eran expertos gimiendo. Y hoy en día, todavía sin el Espíritu Santo y todavía sin creer en Cristo, pegan la cabeza en el muro de las lamentaciones y están horas y horas y horas gimiendo. Y Dios los ayuda. Aunque ellos no lo piden ni lo saben, el Espíritu de Dios los ayuda. Horas y horas gimiendo ahí. Están esperando su Mesías. Lo que no saben ellos que el Mesías de ellos es el esposo de nosotros. Alabra, que el Señor le ama. ¡Gloria a su nombre! ¡Precioso Jesús! Quiere decir que cuando el pueblo de Dios comienza a gemir, cosas grandes suceden. Ahora, hay algo que usted debe entender claro. Y es que en la oración con gemidos hay dos propósitos principales. El primero de esos propósitos, abra la Biblia, Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo lo explica ahí en forma clara y precisa. Gálatas 4, 19. Gloria a Dios. El apóstol dice, está escribiendo una carta a los Gálatas porque los Gálatas estaban medio titubeantes y estarían estado moviendo hacia los rudimentos de la ley, después de haber sido llenos del Espíritu y de conocer la gracia del Señor y la fe en Jesucristo. Y Pablo los amonesta y le dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Dice que la oración con gemido es como la mujer cuando está a punto de dar a luz, que grita con todo porque el dolor que tiene es terrible. Fíjense las damas que han probado ese Vía Cruz. Lo que él vive. Y entonces la persona gime y le hace esos gemidos indecibles, porque en ellos no hay ninguna pronunciación que se pueda entender, ni ningún vocablo de lo que usamos cuando hablamos, sino que es lamento a toda profundidad. Y usted pidiéndole en su mente al Señor, úngeme para esto. Y gime, Espíritu Santo, sé tú, no yo. Y gime, y el Espíritu Santo empieza a tomar dominio. Y cuando toma total dominio, esos gemidos salen que parece que el techo va a volar. Pero ese gemido mueve a Dios a cualquier milagro. Pero uno de los milagros grandes es que pueda engendrar a Cristo en usted que está gimiendo y en otros que usted está presentando en su mente, Señor, familiares, vecinos, hermanos de la iglesia que no están muy calientes, al lado de lo que él vive. Dios quiere engendrar a Cristo en nosotros. Que usted pueda gritar como Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la oración clave para que ese nuevo nacimiento ocurra es la oración con gemidos indecibles, donde el Espíritu es el que lo impulsa a usted a gemir. Usted usa su boca, por supuesto, para eso le han dado boca, sonríase, que el Señor le ama, y garganta, para que lance esos quejidos, esos gemidos lastimeros. Pero usted, con la unción del Espíritu, lo hace en una forma que va a mover a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, si los judíos lo pudieron hacer sin tener el bautismo del Espíritu Santo y gemían por horas y días completos metidos en ayuno y movían a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición, ¿cuánto más nosotros los aleluya, alabro, que Dios le ama, que tenemos el Espíritu por dentro? Lo que hay que pedírselo. Acuérdate lo que dice tu palabra, que yo no sé orar como conviene, que yo soy débil para orar.
intercede tú por mí con gemidos indecibles, y abre la boca y lanza el primero. Y va a encontrar que de pronto el Espíritu toma dominio y siente la presencia de Dios, y los gemidos salen ahora con una fluidez y con un poder penetrador tremendo. Y lastiman a Dios. Lo lastiman, porque usted como creyente es un hijo de Dios. Y no es un hijo grande, es un hijo pequeñito, como niño. Nos ve como a niños. Habéis de ser como los niños. El que se crea grande sea como un niño delante de mí. Imagínense. Los niños cuando papá no quiere darle algo, abren la boca y comienzan a gritar y papá se vuelve corriendo a hacer lo que sea. Y ahí está gimiendo. Y Dios, que lo ve usted como un niño, lo ve como un hijo, se desespera cuando siente ese hijo con esos gemidos que son nada menos que expresión del dolor que hay en su corazón, porque usted quiere más profundidad espiritual en su vida, o porque quiere que aquel que está perdido, Dios lo engendre como hijo. Y sigue usted con sus gemidos y en la mente, aumenta la unción, no me suelte ni un segundo. El segundo que se te suelte el Espíritu Santo, se te apaga la bendición. Sin Él nada podemos hacer, nada. Esta es la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu, donde andamos conforme al Espíritu, vivimos conforme al Espíritu, comemos conforme al Espíritu. Sonríese, que el Señor le ama. Todo lo hacemos conforme al Espíritu, porque el sentir de la carne es muerte, el sentir del Espíritu es vida y paz. Glorias a Dios. Y es nuestro reto, ese es nuestro reto. Estamos en la dispensación donde Él demanda un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Que son gente carnal, lo no va a hacer su esposa, porque Él no es carnal, Él es espiritual. Y Él no va a ser un yugo desigual. Sonríe si puede. Y alaba lo que le ama. Hay un segundo propósito en la oración con gemido. Isaías capítulo 66, en el verso 8. Isaías 66, verso 8. El profeta habló de esto, fíjese, en época tan remota como esa. Ya el profeta Isaías sabía, por revelación de arriba, lo que vendría. Y está hablando algo para nosotros. Algo para nosotros. Dice el profeta, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Engendrará la tierra en un día? ¿Eso no es posible? ¿Nacerá una nación de una vez? Imposible. Pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En lo natural no es posible ni que la tierra engendre inmediatamente. Nada de eso, pero en el Espíritu todo es posible. Y cuando Sión estuvo de parto, dice como Pablo dijo en Gálatas, que hemos visto hace un minuto, Gálatas 4:19, que estaba de parto por los Gálatas, para que Cristo fuera engendrado en él. Era oración con gemido, ahí, y gime, para que se engendrara el nuevo nacimiento en los Gálatas. Ahora Isaías dice algo casi lo mismo, pero distinto. Alaba lo que él vive. Cuando Sión estuvo de parto, cuando los hijos de Israel se lanzaban un día a gemir delante de Dios y a llorar en ayuno, gritando todo el día, dice, Dios dio a luz sus hijos. En un día levantaba hijos de Dios. En un día montones de pecadores impíos, hijos de Satanás, venían a ser hijos de Dios. Por el gemido de un pueblo. Quiere decir que la oración con gemidos hace que se den a luz hijos y que se den a luz nuevas criaturas. Son dos cosas parecidas pero distintas. El que ya aceptó al Señor ya es hijo de Dios, pero tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser engendrado Cristo en ellos para que no vivan ellos ya, desaparezcan ellos, sea el Señor el que tenga dominio total. Pero el pecador no es hijo. Se tiene que ser adoptado como hijo. Y gemimos para que Dios lo perdone y se arrepienta y acepte a Cristo y sea aceptado como hijo. Y después sigue gimiendo para que Cristo sea engendrado en él también.
Alaba lo que Él vive. Que sí que esos gemidos son para dar a luz. Sonríese los varones, que el Señor les ama. Que sí que espiritualmente los varones tienen que estar de parto también. Se ponga colorado, que el Señor les ama. Espiritualmente no hay diferencia entre varón y mujer. Mujeres que se consagran hoy en día buscan a Dios, la usa a Dios en forma sobrenatural, igual que cualquier varón, y más que algunos varones que no buscan a Dios como deben buscar. Alábalo si puede. Conforme a nuestro trabajo será nuestra recompensa. Hay que consagrarse a Dios, hay que buscar a Dios. Nuestro esfuerzo es clave, por supuesto, de la victoria. La victoria viene de arriba. Pero cuando le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, y sí que él tenía que hacer su parte. Yo estoy contigo como tú con Moisés. No te desampararé, no te dejaré. Nadie se te podrá resistir en todos los días de tu vida. Pero esfuérzate tú. Sé valiente. Guarda mi palabra. Medita en ella todos los días. Él tenía que hacer su parte. Si no, no había caso. La iglesia no es una iglesia de vagos. Alaba lo que Él vive. Es iglesia de valientes, gente forzada, gente de guerra, gente que pelea en la batalla, que no dan un paso atrás ni aunque le corten el cuello. Mi alma te bendice, Jesús. Que sí que la oración con gemidos, ayudados por el Espíritu. Sin el Espíritu no podríamos ni resistir tampoco muchos ratos. Con el Espíritu podemos resistir horas gimiendo, porque es la unción la que nos mueve. Y ahí vamos a dar a luz hijos espirituales, gente que se convierte y que se engendre a Cristo en los que están medio tibiecitos en la iglesia. Alaba lo que Dios les ama. Que se caliente el que está tibio. Que sea nueva criatura todo el que está dentro de la congregación. Para eso es la oración con gemido, para dar a luz esas dos alternativas tan importantes. Queremos que todo el mundo se convierta, pero que Dios engendre a Cristo en ellos. Alaba lo que Él vive. Porque el que se convierte instantáneamente es salvo, se arrepintió, es salvo. Si se muere ahí se va para el cielo, pero si permanece vivo tiene que nacer de nuevo. Ser cambiado de la mollera a la caja hasta la parte de los pies. Que el nacimiento de papá y mamá quede anulado y el nacimiento de Dios sea el que ahora sea legítimo en la vida del creyente. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Ahora vamos a un segundo punto en la oración en el Espíritu. Un segundo punto clave de victoria de la Iglesia Apostólica, clave de victoria del ministerio de Pablo, nuestro maestro. Maestro de nosotros no es Pedro, Pedro era apóstol para los judíos. Pablo fue apóstol para los gentiles. Y Pablo no estuvo nunca con Cristo vivo aquí abajo. Apareció cuando ya se estaba predicando el Evangelio. Metió a la cárcel montones de cristianos, los torturó, los metió en el cepo. Pero Dios lo llamó y lo hizo el apóstol más grande que ha existido jamás. Alaba lo que Él vive. Tuvo un seminario especial solo con el Señor en ayuno y oración de largo tiempo. Y todo lo que él escribió y todo lo que hablaba, dijo, lo recibí directamente del Señor. El Señor no estuvo personalmente con él como con Pedro y Juan y Santiago y con Judas, pero estuvo en espíritu con él, enseñándole todo. Y ese es el maestro que tenemos nosotros hoy en día también. Usted puede ir a todos los seminarios que haya y eso es una bendición. Y puede estar en todas las escuelas bíblicas buenas y preciosas que hay hoy en día. Eso es una bendición y eso es de Dios. Pero tiene que recibir enseñanza directa de arriba para que entienda las cosas y las asimile y pueda tener victoria. Sin el Espíritu Santo pueden tener 20 años de seminario y siguen igual de cerrados que estaban antes cuando empezaron. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Oración con gemido es la primera forma de oración de la Iglesia Apostólica, con
con el Espíritu a través de nosotros. Y la segunda es oración en lengua. Que silencio se le fue el gozo a alguno. Esos montones de denominaciones evangélicas no lo creen, hermano. Y yo he oído de las denominaciones evangélicas de las más grandes que existen aquí abajo decir que las lenguas son del diablo. Que el diablo son ellos y dijeron eso. Alabro, que Dios les ama. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque las lenguas no son nuestras, vienen inspiradas por el Espíritu Santo. Y usted habla en lengua porque el Espíritu Santo se las da, que las hable. Cuando Cristo echó fuera demonios y los fariseos dijeron por el dedo de Belcebú, qué gentecita terrible esa, por el dedo de Belcebú echó fuera los demonios, el Señor dijo, el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Llegó el diablo. Palabra, Dios le ama. Si pecan contra mí, los perdono. Si pecan contra el Padre, los perdona. Pero si pecan contra el Espíritu Santo, se colgaron para siempre. Hay que tener cuidado lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno hace. Es mejor cejar la boca que en boca cejar no entran moscas. Alabro, que Dios le ama. Pero en boca abierta se meten muchas mosquitas y moscones que vuelan por ahí, por el aire todo el tiempo. Y lo que habla el hombre daña a otro y lo daña a él. Eso viene de adentro del corazón del hombre. Sea bendito el Señor. Hay que tener cuidado con lo que uno habla. Sonríese, que el Señor le ama. Se ponga triste que el Señor está aquí. Oración en lengua. Pero oiga bien, el que no ha hablado lengua nunca, esta es la noche de usted ser lleno del Espíritu y que le den un género de lengua para que ore en lengua. Esta es la noche. ¡Ah, Samalaya! Alabe lo que Él está aquí. Hemos estado clamando con todo el corazón por esto y Dios es fiel. Dios es fiel. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dios va a honrar a este pueblo que ha dado una ofrenda no para estar aquí ni para pagar por este culto, sino para ayudar a una obra que es de Dios para millones de almas perdidas que hay en Dios. Dios va a honrar su fe y su amor. Te esperes recibir algo gigante en esta noche. La oración en lengua, 1 Corintios, capítulo 14. Hay poder en Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 2. El apóstol comenzó a hablar sobre las lenguas. Fíjense, hermano, ¿cómo es posible que hoy denominaciones evangélicas dicen que ya esto era para los apóstoles? Y Pablo tiene un capítulo completo aquí sobre eso. Entonces escribió ese capítulo para ellos mismos. Cuando esta escritura está aquí, esto está aquí. Ahora, si esto fue para los apóstoles nada más, pues mire, arranquemos esta página y echemos los cestos a la basura. No le arranque nada, que eso está aquí más vivo que nunca ahora. La prueba grande de que esto es para nosotros es que Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Señal que seguiría a la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Hasta que suene la trompeta. No sea la trompeta, olvídese. Que hablaremos hasta chino. Alaba lo que le llama. Conoceremos todos los lenguajes así, porque tendremos todo Dios estará en toda plenitud en ese cuerpo que tendremos. Pero ahora, esto es un instrumento poderoso de oración. De oración. Es señal que confirma que usted es un creyente. Es señal que confirma que usted está escrito arriba. No quiere decir que algunos que están aquí que no hablen en lengua no sean salvos. Eso no quiere decir eso. En cuanto usted se arrepintió de corazón, usted es salvo. Pero la lengua es una confirmación adicional de que usted esté escrito arriba. Pero sobre todo no piensen en eso. Piensen que las lenguas es el instrumento más poderoso de oración que tiene la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a probarlo aquí ahora con la Biblia, si no me lo crea. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oiga eso, que el que habla en lengua está hablando con Dios, no es con los hombres no lo entienden.
Usted le va a poner a hablar en la cara a uno que no lo entiende, eso sería una torpeza. Está hablándole a Dios que entiende todos los lenguajes. Si está hablando a Dios, quiere decir que está orando. Porque orar es hablar con el Señor. Añade, porque nadie le entiende. Nadie, oiga eso, que en eso vamos a abundar ya mismo. Nadie le entiende. Porque en el Espíritu está hablando misterios. Le entiende Dios. La oración es para Él. No es para que está al lado suyo, que no le importa un pito lo que usted está hablando. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el Señor Jesús. En el verso 4 dice, y el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Por eso que el diablo no quiere eso. Y engaña a montones evangélicos para que no busquen esa bendición. Y denominaciones completas para que arruinen su gente. El que ora en lengua se edifica a sí mismo. Va esa oración para arriba, mire, como cañones esos de largometraje con proyectiles nucleares, que cuando explotan hacen pedazos al diablo en todos los frentes. Pero según usted ora en lengua, usted se edifica, usted se aviva espiritualmente. Se le aviva especialmente la fe. Vamos a probarlo luego con la Biblia. Se le aviva la fe. Montones de creyentes que se supone que tienen fe, porque como un creyente no va a tener fe, si Dios a todo el mundo le da un grado de fe. Que tiene poca, pues con poca da y sobra para romper todas las trabas del diablo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que ningún pecador puede agradar a Dios, porque el pecador no tiene fe. Ay, hombre, si tiene fe. Pecador no tiene fe ninguna. Ciertas creencias hay, estas convicciones, pero la fe viene del espíritu, viene del interior del ser humano, de lo profundo del corazón. Y el Espíritu es el que nos imparte la fe. Y el Espíritu es el que nos imparte el amor. Hay que tener el Espíritu para tener verdadero amor y fe. Pero la fe tiene que estar viva. Muchos creyentes tienen la fe, pero no la ponen en actuación y no funciona. Ahora, cuando se intercede en lengua, que usted se edifica, usted está edificado, usted está vivo, usted aviva la fe, usted aviva todo en su vida. Se mueve con seguridad, con confianza, lo edifica esa oración. Toda oración en el Espíritu edifica al creyente. Gemidos, lengua, las lenguas más que nada, porque es una oración especialísima. Y algo más que después hablamos. Gloria a Dios. Verso 5. Mira lo que dice Pablo ahora. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Miren eso. Que cuando hoy en día votan de la iglesia a una persona si llega a salir hablando en lengua de la iglesia, Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua, para que se edifiquen a sí mismos y rompan las trabas del diablo con una oración poderosa que va derechito para arriba como perfume hasta el mismísimo trono del Señor. Alaba lo que Él vive. Y entonces Pablo confiesa que la oración en lengua era el secreto de la victoria gigante de su ministerio. Aquí está, verso 18. Doy gracias a Dios, dice, que hablo lengua más que todos ustedes, le dijo a los corintios. La congregación de los corintios era una congregación gigante. Pablo estuvo ahí mucho tiempo predicando y ganándose las almas por montones. Y aquella multitud le dice, hablo más lengua que todos ustedes. Y daba gracias a Dios por eso. Pero les exhortaba a ellos que todos ustedes hablen en lengua también. Y sí que eso hay que buscarlo, hermano, hay que pedirlo. Hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que anhelarlo en el corazón. Yo digo evangélicos que me dicen, hermano, cuando Dios quiera me las da. Nunca te las va a dar, cabezón. Sonríete que el Señor te ama. Nunca. Aquí no es cuando Él quiera, aquí es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Alaba lo que Él vive. Esfuérzate y sé valiente. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gloria sea Jesús. Que sí que la parte nuestra, hermano, no falla.
No puede fallar en hacerla. Usted no es un autómata ni un zombie. Alaba lo que él vive. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es inteligente, tiene que usar su inteligencia. ¿Hay algún inteligente? Busque a Dios. Hay que buscar, hay que pedir, hay que pelear la batalla. Se ha glorificado el nombre de Dios. Que no fallen a hacer esto que prometió, no fallen a hacerlo. Y Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua. Doy gracias a Dios que yo hablo más lengua que todos ustedes. Se ha glorificado el Señor. Gloria sea a Dios. Y un último punto, en el versículo 1 Corintios 14, el 39. Y no impidáis hablar en lengua. Mire ese asunto. Hay iglesia evangélica que si usted llega a salir hablando de lengua, te sacan a puntapié para afuera. Y el apóstol dice, no impida a nadie hablar en lengua. Que si se para alguien cuando se está predicando y comienza a hablar en lengua en voz alta, corríjalo, enséñelo, doctrínelo. Vaya con amor y dígale, no las impida, baja eso para que no interrumpa, pero sigue hablándola contigo mismo, bajitito ahí, bajitito, que eso es una oración que necesitamos. Pero no, es que lo agarra por una oreja, te callo, te voto. Reprenda al diablo. No se puede impedir, eso es una oración que va a traer bendición. Esa es una oración en la perfecta voluntad de Dios. Usted orando con su entendimiento a lo mejor se sale de la voluntad de Dios. Pero orando en lengua no se puede salir de la voluntad de Dios porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Y ese nunca va a inspirarle nada que no sea la perfecta voluntad de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Ahora, hay algo que el apóstol dice aquí muy importante. Verso 14. Capítulo 14 y versículo 14. Si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Dice como Pablo ahí en forma clara, directa. Dice, cuando se habla en lengua se está orando en una lengua desconocida. Usted mismo no entiende, a menos que Dios no le dé la interpretación de las lenguas. Usted mismo no entiende. ¿Te preocupa si no entienda? El que tiene que entender es a quien usted está hablando, que es Dios. Y él entiende. Hable el lenguaje más raro que pueda hablar, Dios entiende. Cuanto dialecto hay aquí abajo, Dios lo entiende. Si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Usted no entiende? Pero mire lo que dice en el verso 15. ¿Qué haré entonces? Oraré con el espíritu. Oración en lengua. Y la oración con gemido. Pero oraré también con mi entendimiento. Y aún te dice, y cantaré con el espíritu y cantaré con mi entendimiento. Pablo te recomienda que cantes en lengua también. Sonríe si se puede. Porque el que canta en lengua te está edificando él mismo también. Y está adorando a Dios en un lenguaje extraño. Esos son los secretos de la iglesia apostólica que nos van a poner a nosotros al nivel de la estatura espiritual en que se movían ellos. Alaba lo que le ama. Ah, pero yo no tengo las lenguas, pero las van a dar, se las van a dar en esta noche. Sonríase que el Señor le ama. Se las van a dar en esta noche. Tú el que está ahí que no las quiere, levante la mano y dígale, gracias que me las diste en esta noche. Gracias que me las diste en esta noche. Tú el que no ha hablado lengua nunca, levanta esas manos, me las diste en esta noche. Lo creo, lo quiero, lo anhelo. Dámela. Tú no puedes fallar en eso. ¡Ay, Samaya Soba! Siento la presencia de Dios, hermano. El Espíritu de Dios se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Gloria a Dios. Y esta es noche de gloria, de bendición para usted. De preparación para el rapto que viene. Gloria al Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Dios quiere. Tiene que quererlo usted también. Son dos que tienen que querer. Dios ya quiere. Está establecido aquí que es su perfecta voluntad. Y Pablo lo dice, deseo que todos hablen en lengua. Si Pablo dice eso porque es la voluntad de Dios. Pablo no va a tener un deseo contra la voluntad de Dios cuando él es el apóstol principal. Pedro era apóstol para los judíos.
Pero Pablo era apóstol para la iglesia gentil, que es la novia de Jesucristo. Alabro, que le ama. Benditos a Dios. Ahora fíjense cómo el apóstol enseña que hay oración en el espíritu y oración con otro entendimiento. Ahí donde usted tiene que usar sabiduría. Y para no detener la oración en el espíritu, ora con entendimiento en su mente. Y usted está intercediendo con gemidos. Y al mismo tiempo va a estar orando en español con la mente, sin detener los gemidos. Alabro que él vive. Y gimiendo, y en la mente salva papá, y gimiendo, sana mamá que tiene cáncer, y gimiendo, sana aquel que tiene sida, y gimiendo, y gimiendo, y gimiendo, y ahí, y en la mente, engendra a Cristo en aquel que está medio tibiecito. Alabro que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Que sí, que hay oración con entendimiento, pero trate de hacer eso en su mente para que no pare los gemidos ni las lenguas. Y usted está gimiendo y orando en lengua, y orando en lengua y gimiendo, y en la mente abundando. Por su llaga fuimos nosotros curados. Se sana porque tú lo sanaste en la cruz, pero al mismo tiempo no para los gemidos ni las lenguas. Tiene que entrenarse en este tipo de batalla. Según usted empieza a hacerlo, y empieza al principio se siente como medio rígido al principio, pero ayúdame Espíritu Santo, y empieza a sentir la dirección de la ayuda del Espíritu, y de pronto se va a sentir libertad para interceder en su mente, interceder en lengua y con gemido, todo simultáneo. Se le fue el monzal para afuera al diablo, que le dan ganas de matarlo a usted. Alabro, que el Señor le ama. ¡Ay, pobre Jesús! El diablo aborrece esto, hermano. Dañó hasta el avión ayer allá en Puerto Rico. Mi alma te alaba, porque él sabe que cuando se lanza un pueblo grande a interceder en lengua, y en lengua, y en lengua, y no son 2 minutos ni 3, es por hora. ¿No se le veía el gozo ahora? Alabro, que se le ama. Cuando logra un pueblo grande interceder por horas en lengua sin parar y gemido, mira hermano, suceden milagros extraordinarios, increíbles, se solucionan todos los problemas. Se convierten los vecinos, alabro que él vive, se convierten los familiares perdidos, se llenan del Espíritu hasta los niños en la iglesia. Que estaba en pecado, confiesa el pecado, se arrepiente de verdad. Porque esa oración viene por el Espíritu, y el Espíritu dirige una oración que soluciona todos los problemas que usted mismo no los conoce. Hay problemas en la iglesia que el pastor no los conoce, están escondidos. Gente que se cree que puede engañar al pastor, pero sabe que el de arriba lo está supervisando todo el tiempo. Es un insensato el que esconde su pecado. El que esconde su pecado no prosperará nunca. Que confiesa y se arrepiente, Dios lo levanta. Pero hay eso. Y entonces la oración en lengua va derechita, y el Espíritu Santo está seguido tratando en ese tipo de oración de que esa persona se lo redarguya y sienta temor. Y venga, pastor, yo estoy en esta condición. Ahí Dios lo puede ayudar entonces. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ay, pobre Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Nos habla de la importancia gigante de lo que estamos hablando. Bendito sea el Señor. Dice, porque las armas, no son las almas con L, es con R. Las armas. Puertorriqueños que están aquí, ten cuidado, que nosotros nos cogemos las RS, pues la gente no entiende lo que decimos. Hay un puertorriqueño que predicaba mucho en Guatemala, los hermanos lo aman mucho, Dios lo usa, ¿verdad?, de forma tremenda. Pero se reía mucho los guatemaltecos cuando él decía, mi arma te alaba, Señor. Alaba lo que él vive. Los hermanos miraban a ver si tenía algún rifle, porque mi arma te alaba. Gloria a Dios. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Fíjense cuando Pablo dice que la iglesia es una milicia, un ejército, un escuadrón de batalla, donde
donde tiene que haber alguien frente a cada escuadrón. Y cada congregación es un escuadrón con un pastor al frente como capitán de ese escuadrón. Sonríe, si Dios le ama. Y todos esos escuadrones juntos forman la iglesia con Jesucristo al frente de todo ese escuadrón grande. Pero las armas de ese ejército no son carnales. Porque nosotros no se supone que somos carnales, se supone que somos espirituales. Y peleamos contra un enemigo espiritual. Con armas carnales usted no le puede hacer nada al diablo. Se le va a reír en la cara. Sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alaba lo que Él vive. Mire el versículo 5 lo que dice, para que usted vea la fuerza que hay en esas armas espirituales. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Esas armas espirituales ponen todo intento, toda trampa del diablo, toda obra del diablo en la obediencia de Cristo. La sujetan a Cristo. Alaba lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Armas espirituales. Oración con gemido. Oración en lenguas. Que rompen cuanta traba del diablo hay, por si el diablo no quiere eso. Las lenguas eran para los apóstoles. Señor, reprenda a los mentirosos aquí abajo. Alaba lo que Él vive. En una ocasión Pablo dijo, ojalá se amputen. Mano, es una cosa terrible. Amputarse quiere decir que le arrancan un brazo a uno y lo tienen allá. Una operación que le cortan a uno una pierna, le amputaron una pierna. Se la cortaron, se la botaron por un lado. Ojalá se amputen todos los que pervierten el evangelio, dijo. Pablo era terrible. Hermano, es que esas personas que pervierten el evangelio envían al infierno a millares de personas. Ese es el problema. No son ellos. Es que envían al infierno a millares de personas que no pueden recibir la enseñanza correcta y profunda que necesitamos en esta época tan mala. Esta época no se puede vivir una vida superficial evangélica y sobrevivir. Hay que vivir la vida profunda que demanda Dios para romper las tablas del diablo de todos los frentes. Bendito Sama María Soja. Bendito sea el Señor Jesús. Son días malos los que estamos viviendo. Cada creyente tiene que lanzarse una batalla final. Estamos en la recta final. A punto, hermano, de ver la victoria eterna, de ver la gloria de Dios arriba en el reino celestial. Sea bendito el Señor Jesús. Nuestras armas no son carnales. Con armas carnales usted no le puede hacer nada al diablo, nada. Son armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Se caen las fortalezas del diablo y se derrumban por el piso. Todas esas opresiones satánicas que hay sobre personas que están en las mismas congregaciones, que todavía se comen las uñas, que todavía comen más que un pichón de elefante, que todavía tienen insomnio, que todavía son homosexuales. Yo me encontré con el presidente de los jóvenes de una iglesia en cierto y determinado país y vino a mitad de campaña, yo soy homosexual y soy el presidente de la juventud. Y le dije, pero vamos a orar por ti, Dios te va a libertar. No lo deprima más de lo que está ni lo haga más leña, no. Dígale, se va a libertar ahora mismo. Y le oramos y Dios lo libertó. Y cuando acabó la campaña abrazó, soy varón. ¡Ah, Samaya Soja! Le dije, pues afírmate ahora en Cristo para que siga siendo varón y no vuelvas a ser mujer. Alábalo si puede. Sí, hermano, es que lo que pasa es lo que dice la Biblia. Cristo lo dijo, que el diablo sigue dando vueltas. Ese demonio homosexual no va a existir fácilmente, sigue dando vueltas. Y cuando viene y encuentra la casa adornada con la mundanalidad y las basuras aquí abajo, busca 7 más y se le meten 8. Va a ser más homosexual que nunca. Si no se vestía mujer, no se va a vestir de mujer. Alaba lo que Él vive. Dios te puede libertar a ti de un cáncer, de la homosexualidad, de cualquier otra apretura, y tú tienes que consagrarte a Dios y agarrado de Dios. Y no hay diablo que te vuelva a entrar, pero cuando viene el diablo encuentra la casa llena. No hay cabida para él. Retírese, que para usted aquí no hay alojamiento. Hay hospedarse en otro hotel. Alaba lo que se va a. Pero
Pero como encuentra la casa vacía, se mete con 7 más. Si antes estaba mal, ahora te hace leña. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que él vive. Esto es una batalla, hermano, y nosotros somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Levanten la mano y digan: yo soy el ejército tuyo. Yo soy soldado ahí. Yo soy soldado en tu ejército. Yo soy soldado. ¡Ah, Samaria, Seba! Somos el ejército del Dios vivo aquí abajo. Tenemos armas poderosas. Hay que usarlas. Armas espirituales que rompen todas las trabas del diablo. Hay que usar esas armas. Cada iglesia tiene que usar esas armas. Cada congregación, cada pastor, cada evangelista. Todos somos parte del ejército. Y aquí no hay vacaciones, hermano. El diablo no duerme. ¿Qué vacaciones va a gastar uno? Estamos en guerra todo el tiempo. Estamos en guerra todo el tiempo. Daniel lo dijo. Habrá guerra hasta el fin. Y más se refería a la guerra espiritual que a ninguna otra. Porque hay guerra en todos los países. Se acabó el Golfo Pérsico y apareció otra por allá. Y apareció otra por acá. Y sigue hasta el fin. Pero la guerra espiritual es la más grande. Esa es la más grande. Se cubre toda la faz de la tierra. En toda la faz de la tierra se está peleando una batalla espiritual por vida o muerte. Y nosotros somos los que tenemos que pelear con armas espirituales, derrotando al diablo en todos los frentes. Pues yo le dije que no hay estudio más importante que este en nuestro ministerio, porque le da al pueblo de Dios los instrumentos de pelear la victoria y aplastar al diablo y ponerlo bajo nuestros pies en todos los frentes. Bendito sea el Señor Jesucristo. Este es el estudio que hace posible que todo el que está aquí, sin excepción de ninguna clase, aquí todo el mundo es importante. Somos de Cristo, somos importantes, alabado, se le ama. Todos seamos intercesores del Señor aquí abajo. Porque a eso nos han llamado a interceder. Somos sacerdotes de Dios y de Cristo aquí abajo. Pero que usemos armas espirituales, que rompamos las trabas del diablo. Ese es nuestro reto. No es cualquier oracioncita, ni cualquier pamplinita. Señor, bendice a papá, bendice a mamá, bendice a Juana, a Petra, al gato, al perro, bendice a... No, hermanos, con gemidos, y en lengua, y ahí, y en la mente abundando conforme a esta palabra ahí. Por su llaga fueron ellos sanados, tan sanos, y en lengua, y gemidos. Se sana todo el mundo, hermano. Se rompe las tablas del diablo, se caen las fortalezas del diablo. La oración espiritual rompe la fortaleza espiritual, rompe las fortalezas del diablo, derriba. Son armas espirituales que es como un bombardeo atómico para allá arriba. Que le cae el rabo al diablo, alabado, se le ama. ¡Bendito sea Dios! Se ha glorificado el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí hay 2 puntos importantes que vamos a tocar en esta parte de el combate espiritual continuo que libramos contra Satanás. Entiendan, hermanos, este punto para que nadie falle en recibir las lenguas esta noche. El que va a hablar las lenguas es usted. Sonríese, Dios le ama. Es que la Biblia lo dice. En Pentecostés, ¿qué dice? Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Qué dice en Pentecostés? Que hablaron en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién habló lengua? Pedro habló lengua, Juan habló lengua, María habló lengua, el Espíritu Santo no habló lengua. Él le dio las lenguas a ellos y ellos le hablaron. ¿Cuántos entienden? Eso, si no se enseña eso, hay mucha gente que tiene las lenguas, Dios se las dio hace tiempo y no las habla. Está esperando que el Espíritu Santo le hable por usted. No es si el Espíritu Santo no es un lacayo suyo. El siervo es usted, el jefe es él. Él le da las lenguas y usted las habla. Sí, cuando comencemos el espíritu de intercesión, después del estudio, y caiga el poder de Dios, que va a caer, no ha nacido el diablo que lo puede impedir. No se va a meter en el medio porque le van a dar azote su vida. Y usted sienta que corre como corriente del espíritu de su cuerpo, usted alerta, siente algo jalo para hablar, esas son las lenguas, háblela seguido, háblela, no titubee un segundo, háblela, que cuando tire el primer vocablo para afuera se le va a formar un enredo en esa lengua, que se va a volver una ametralladora de lengua en segundo. Alablo que él vive. ¡Ay, poder Jesús! Pero los que tenemos ya las lenguas,
Cuando comencemos la intercesión, comenzamos a hablar en lengua porque tenemos ya la lengua ahí, y en lengua, y pidiéndole en la mente, dame género de lengua, aumenta las lenguas, dame más profundidad, dame más variación de lengua, y va a encontrar que de pronto salen lenguajes que usted no había hablado nunca antes. Pedid y se os dará, codiciad los mejores dones. El don de lengua es género de lengua, una variedad tal que usted puede orar para cualquier problema, cualquier cosa, y rompe todas las tablas del diablo. Quiere decir que si usted cuando defiende el poder y lo toca y le da un movimiento, siente hablar algo raro y no lo habla, se quedó sin hablar lo que ya le dieron. Yo viví eso, hermano. Yo lo viví. Porque a mí Dios me bautizó con el Espíritu Santo, y esa noche que me llenó, que fuego y espíritu cogieron por mi cuerpo como corriente de 220 voltios, no manifestó las lenguas. Seguro, si yo no tenía conocimiento de nada, me sé convertido y nadie había enseñado nada. Me bautizó porque alguien me dijo, que tiene que estar lleno del Espíritu, pida eso. Y yo me amanecí 2 o 3 noches corridas hasta que Dios me las dio. Pero cuando alguien me preguntó, ¿habló las lenguas? Y yo, no, pues tiene que hablar las lenguas, Dios tiene que hablar las lenguas también. Pues yo seguí pedir, dar las lenguas. Y esa misma noche en un sueño me dio las lenguas. Yo estuve en el sueño hablando lengua hasta que me cansé. Y cuando desperté del sueño me acordaba de las lenguas. Y entonces empezaba a orar y sentía el impacto de Dios y la bendición del Espíritu. Y el deseo de hablar aquellas lenguas que ya las sabía, me cogían por el cerebro y no las hablaba. Esperaba que el Espíritu las hablara por mí. Me sequé como un año esperando que las hablara y él no habló nada. Hasta que el mismo Señor me dijo, háblala todo. Sopenco, alaba lo que se le ama. Hace un año que te las dio, las habla, cabezón. Alaba lo que él vive. Y ahora, un mensaje de fe, de esta voz. Y ya yo con temor y temblor, porque tenía metido, es que el diablo se las compone para engañar a uno. Con temor y temblor, cuando sentí el impacto, después de enseñarme Dios la verdad de las cosas, pues ya yo solté el primer vocablo y ahí se me fue el temor. Mire, sentí ese impulso y seguido comencé hasta en lengua hasta ahora. Lloro más en lengua que en español. Ahora, lo que Señor le ama. Sonríase que le ama. Ahora, cuando oro en lengua y oro con gemido, aquí en mi mente estoy abundando en todas las cosas. Abundando con esto que está aquí. Remachando eso que está saliendo en el Espíritu con esta palabra que es potencia de Dios para salud. Lo que hable con entendimiento, lo que hable en su mente, háblelo conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Sea glorificado el nombre de Dios. Y cite la palabra en la mente, que ahí está el poder. Y las lenguas siguen, olvídese, las lenguas vienen del Espíritu. Y los gemidos vienen por el Espíritu. Esa es, hermano, es la estrategia de guerra espiritual que la iglesia apostólica tenía y que tenemos nosotros que resucitarla en estos días postreros. Porque la Biblia lo dice, vuelve a las primeras obras. Y la iglesia apostólica oraba así todo el tiempo. Lo vamos a probar con la Biblia. Sonríese, Dios le ama. Esa era la batalla, esa era la forma de batalla. Pablo dice, hablo más lengua que todos ustedes. No impidan hablar en lengua. Deseo que todos hablen en lengua. Si será el instrumento de guerra más grande que tiene la iglesia. Ni Cristo tuvo eso, hermano. Usted y yo lo tenemos. Y los que no han hablado nunca, dígale, yo también que lo recibo esta noche. Alabe, sonríase. A las cosas que no son, dígale como si fueran. A las cosas que no son, dígale como si fueran. Esa es la fe. Las hablo en esta noche, las recibo en esta noche, me las dice en esta noche. Lo creo, gracias que las tengo. Y no es una lengüita, no es género de lengua. Alabe lo que él vive. Género de lengua, diversidad de lengua. Que después Dios le siga añadiendo. Yo he oído hermanos que me han dicho, Señor me cambió las lenguas. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Las primeras no servían? No, hermano, que unas nuevas. Ah, que te añadió nuevas, pero la primera sigue sirviendo. Lo que Dios da es bueno, no lo va a quitar. Te añade más, eso sí. Te añade lenguas, te añade lengua. Pídale que te añada lengua, pero no te quite la que tiene. Alaba lo que él vive. Hay un punto final aquí en este punto tan importante. Y es lo siguiente. Y gócese. Fíjense lo que leímos un ratito. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Eso incluye al diablo.
Sonríase que el Señor le ama. Porque Dios te reservó lenguajes que no se los enseñó a Luzbel jamás, porque los tenía reservados para la novia de su hijo del último tiempo. Sonríase que el Señor le ama. En palabras sencillas, estaban reservados para ti. Y para mí también. Estaban reservados para la novia guerrera que tenía los últimos días. Porque nosotros somos un escuadrón de guerra. No tenga misericordia del diablo, ni ore por el diablo tampoco. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo de nuestro Dios. Ese aborrece a nuestro Dios. Y si él aborrece a nuestro Dios, yo lo aborrezco a él también. Yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Sonríase, el Señor le ama. Y lo atacamos con todo y lo atamos. Lo atamos. Y después que lo atamos le quitamos la propiedad. Mientras no lo bate, no le va a poder quitar la propiedad. Y como está atado, no lo desate. Ordeno que se quede a la profunda del mar, a bañarse con los tiburones. Donde usted diga, ahí va. Usted tiene la autoridad. Lo que diga creyendo será hecho. Lo que ate aquí es atado arriba. Lo que desate aquí es desatado arriba. A quien le perdona los pecados le serán perdonados. Ese es usted, óigalo. Ese es usted. Ese es usted que es hijo de Dios. Ese es usted que es un creyente. Ese es usted que es cristiano. Ese es usted que es un evangélico. ¡Alabado sea Dios! Fuerza, poder de Dios lo que hay en nosotros. Esta es la iglesia del poder. Shamalaya Sohaba. Esta no es la iglesia de los bingo party. Ni los pasarías en la playa, al lado de lo que él vive. Esta es la iglesia del poder, la iglesia de la santidad, la iglesia que se mueve a quitar las propiedades del diablo en todo frente y lo ata, lo ata. Fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron.